Siguiendo con este esfuerzo de dar elementos para que usted pueda prevenir una mala atención médica en cualquier tipo de hospital, hemos tocado el tema de diagnóstico de apendicitis. Recordemos como premisa que el palpar, el tocar, el ver los síntomas que tiene el paciente es un elemento fundamental para el médico. Hemos cuestionado mucho la creación ahora de estos medios de diagnóstico por teléfono, o el mismo a la formación de dispensadores en la farmacia, el médico en tu casa, ¿no? Que a fin de cuentas emite un diagnóstico sin ver al paciente, sin conocer su temperatura, sin saber su presión arterial, ni saber el punto exacto del dolor. Eso ocurre mucho en el diagnóstico de apendicitis para que usted tenga el cuidado debido. En nuestro país el dolor abdominal es recurrente, ¿no? Nuestra alimentación pues genera comúnmente dolor abdominal, ¿sí? Por eso, por muchas circunstancias. El dolor de abdominal o de vientre, abdomen, puede ser manifestación de varias enfermedades, pueden tener diferentes medidas de gravedad, puede deberse a algo tan simple y sin consecuencias como una indigestión o algo tan grave como una perforación intestinal. La atención médica adecuada de un dolor abdominal requiere un interrogatorio cuidadoso sobre la forma de aparición del dolor, si es poco o muy intenso, desde cuándo se encuentra presente y sobre los síntomas de los que se acompaña, como por ejemplo fiebre, vómito, falta de apetito, etc. Una revisión física cuidadosa, tocando el abdomen, tomando la presión arterial, midiendo la temperatura y escuchando el corazón y los pulmones es fundamental. ¿Sí? Muchas veces ante una sospecha diagnóstica se requieren estudios de sangre y radiografía para hacer un diagnóstico adecuado. Estudios que deben realizarse en las siguientes horas de la consulta, no en horas ni mucho menos en días. Es muy común que los servicios médicos de urgencias o de consultorios de consulta externa de las clínicas públicas como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, anden deprisa o no les interese hacer un diagnóstico puntual y eso les impide tomarse el tiempo suficiente y necesario para hacer un interrogatorio adecuado y una revisión corporal completa de las personas que consultan por dolor abdominal. Es muy frecuente que el médico inclusive ni siquiera los palpe, ni siquiera verifique dónde se origina el dolor y mucho menos solicite estudios de laboratorio o radiografías porque no los considera necesarios. Y además por lo complicado que resulta hacer los trámites para ello. Entonces, a veces no le mandan a hacer rayos X, no sirve el aparato, se descompuso, etc. Las condiciones mencionadas hacen que el dolor abdominal no se diagnostique adecuadamente y los pacientes sufran consecuencias que los puede llevar incluso a la muerte. Por ejemplo, un mal diagnóstico de un dolor abdominal puede ser a consecuencia de una perforación intestinal o una apendicitis. ¿Sí? La apendicitis aguda es una enfermedad que se manifiesta por dolor en la parte baja del abdomen, principalmente del lado derecho, es mucho más común del lado derecho, que se empeora progresivamente conforme a las horas y para poder diagnosticarse requiere los elementos que ya comentamos y para poder curarse tiene que hacerse a través forzosamente de una operación, de una cirugía. Este procedimiento de apendicitis tiene una particularidad. Este apéndice que se va llenando, se va inflamando, cuando se revienta, pues ya no duele. ¿Sí? Uno de los síntomas es que tal vez deje de doler de un momento a otro en forma inmediata. ¿Sí? Pero ese es el inicio de un procedimiento de peritonitis, que todo ese cúmulo de heces fecales se esparcen en el organismo y causa una infección la mayoría de las veces irrecuperable. Por tanto, estos estudios y la operación tienen que hacerse entre los 24 a 36 horas de inicio de dolor cuando hay un diagnóstico oportuno de apendicitis. Cuando no se receta, cuando no se diagnostica correctamente, se comete un error generalizado, que es dar medicamentos que lo único que hacen es enmascarar los síntomas. Es decir, un elemento fundamental para su diagnóstico es el dolor. Si nosotros tomamos medicamentos para el dolor, pues sería mucho más complicado identificarlo. En este caso, una apendicitis mal diagnosticada, generalmente en 3 o 4 días regresa el paciente con una infección generalizada, fiebre, vómito y habrá que hacerle un lavado general y
muy complicado recuperarlo. Entonces, usted, en el caso que pueda tener o presumir este tipo de síntomas, no tome medicamentos, acuda a su institución y solicite que le hagan una revisión muy puntual, porque podría ser un procedimiento de apendicitis. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en honre.mx.